historias y experiencias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Líderes. Soy Nicolai Abril y quiero comenzar en esta ocasión haciéndole una pregunta. Si a usted le llegan a consultar quién es usted, ¿usted sabría qué responder? Bueno, más allá de su nombre, de su raza, de su piel, de cosas que son externas, ¿sabría qué responder a nivel interior quién es usted? Pues bueno, yo creo que la charla que tendremos hoy le parecerá supremamente interesante. Nuestro invitado el día de hoy es Yokoi Kenji Díaz. Echó a los hombros la tarea de acercar a dos culturas que para muchos son totalmente opuestas, la oriental y la latinoamericana. Conferencista colombo-japonés de liderazgo y disciplina, trabaja con jóvenes de Japón, país que batalla con la más alta tasa de suicidios del planeta, y con jóvenes colombianos de comunidades desfavorecidas que se enfrentan al flagelo de la violencia. Yokoi, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en Líderes. El honor es mío, muchísimas gracias por la invitación. Cualquier latinoamericano que lo vea a usted sin duda dirá, este hombre es asiático. Pero yo viendo su rostro, su expresión, su sonrisa, definitivamente veo a un latino. ¿Qué es lo que lo hace a usted un latino? El latino es platónico, definitivamente nos importa mucho lo que nos dicta el corazoncito, lo que sentimos. Entonces, es como un pecado para nosotros tener un presentimiento, un sentimiento, una emoción y no hacerlo. Entonces nos es fácil decir, venga, yo hablo con esta persona, venga, yo le doy un abrazo, venga, yo le pregunto dónde compró esos zapatos, venga, yo le comento, le hablo, ¿no? El japonés es muy reservado. Yokoi, usted se hizo famoso particularmente en Colombia desde el año 2010, cuando se hizo viral este video suyo en el Congreso de Colombia, subrayando esos mitos de los japoneses y los colombianos. ¿Cuáles son los puentes que nos unen a los latinoamericanos con los japoneses? Idénticos, completamente idénticos en el rasgo más importante, en el lenguaje más importante, que es la humanidad. Cuando un japonés ríe, ríe igual; cuando llora, llora igual; cuando abraza, debe hacerlo igual y sentir lo mismo. La humanidad es el lenguaje más hermoso y que nos une. Yo termino siendo un problema, estorbando, cuando traigo un japonés a Colombia y lo llevo a mi localidad, por ejemplo, a Ciudad Bolívar. Si yo estoy presente, termino haciendo traducción de las preguntas más innecesarias, como cuáles son sus creencias, sus corrientes políticas, qué estudió, de dónde egresó. Pero si no estoy, el japonés queda solito en Ciudad Bolívar, la gente lo mira y no tiene que decirle, solo abrazarlo, agarrarlo de la mano, venga, yo lo llevo allí, pruebe esto. Y nace ese lenguaje maravilloso de humanidad que no tiene sesgo. Usted, por ejemplo, vivió, lo decía yo al comienzo en la presentación, entre dos mundos. Un mundo o una cultura del bullicio, de la alegría, de la fiesta, de la musicalidad, y encontraste un mundo más bien del silencio, el recogimiento, del zen. ¿Cómo encontró usted el equilibrio entre estos dos mundos completamente opuestos? Aún lo sigo buscando, la verdad. El equilibrio, aunque se encuentra, siempre se puede mejorar. Uno da unos pasos tímidos sobre una cuerda floja, pero después de muchos años se puede correr sobre esa cuerda floja. Sí estaba dividido entre dos mundos, porque aquí en Japón no me aceptaron como japonés. Los japoneses me ven y dicen, es extranjero, tiene algo en sus rasgos diferente. Aquí he sido chino toda la vida, entonces no soy ni de aquí ni de allá, y es crecer con ambigüedad. Pero después, con los años, uno comienza a lograr alcanzar un poco ese equilibrio. Ahorita busco correr en medio de ese equilibrio, pero fue gradual entender de que somos finalmente humanidad. ¿Usted ha tenido un periodo de confusión en algún momento de su vida, como quizá también muchos de nuestros televidentes lo han tenido? En Latinoamérica, y esa es la percepción que yo tengo, tenemos miedo a la soledad, a encontrarnos con nosotros mismos, mientras que en Japón eso quizá es un poco más común. En estos momentos de dificultad, ¿cómo llegar a ese diálogo interior y a descubrir quiénes somos por dentro? Es una verdad muy grande lo que acaba de comentar. El choque más fuerte que tenemos los latinos al llegar a Japón es con la soledad, con los espacios de silencio, con la paciencia, nos comienza casi a doler y entramos en crisis emocional de por qué no hay música, por qué no hay folclore, por qué no se escucha nada, por qué no hay bullicio.
El primer año se sufre mucho, pero ya después entendemos la belleza de estos silencios y nos encontramos a nosotros mismos. Es una experiencia vital, esto en la cultura japonesa para el latino, ¿no? Ya el japonés es al contrario, a él lo intentamos es sacar de tanto silencio y enseñarle un poco de nuestra alegría, nuestro folclore. Hablando de paralelos, es inevitable que yo piense en cómo han surgido civilizaciones en países como Japón, en países como Corea, que han resurgido, renacido de la guerra. Por ejemplo, en el caso de la guerra de Corea, el milagro en el río Han. En el caso de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, el milagro japonés. ¿Por qué a nosotros los latinoamericanos nos cuesta tanto surgir? Es decir, en esa época, por allá en los años 50, en la guerra de Corea, este país era un país mucho más pobre que muchos de nuestra región aquí en América Latina. ¿Será que en alguna oportunidad sí vamos a ver un milagro en el río Orinoco, un milagro en el río Magdalena? Es que el acontecimiento de la guerra no aplica. En Japón fueron dos bombas atómicas que devastaron el país, perdió, y entró el general MacArthur, comisionado de Estados Unidos para levantar el país. En Colombia no es así, en Colombia no es una guerra contundente, declarada, sino que es como un cáncer lento. La guerra es interna y como que sí, como que no. Como que estamos en guerra, como que no, y así llevamos 50 años. Por no tener la decisión de decir, espere, acabemos esto de raíz. ¿Qué fue lo que aconteció en Japón o Corea? Sí, son países sin lugar a dudas seguros, que miran también hacia el futuro y por eso también han tenido todo este desarrollo económico. En el caso de América Latina, Andrés Oppenheimer lo decía incluso en su libro Basta de historias, parece que tenemos y hemos elegido a líderes populistas que prefieren mirar al pasado. ¿Será que estamos anclados allí en esa época y por eso nos da tanto miedo mirar hacia el futuro? Bueno, los dos extremos políticos de Latinoamérica aprovechan utopías o nos ofrecen, por ejemplo, acabar con la corrupción. Y no fue eso lo que pasó en Japón. Japón era un país mucho más corrupto que Colombia, mucho más violento y mucho más pobre que Colombia hace solo 60 años. Hoy en día es uno de los países con el nivel de corrupción más bajo del mundo, de criminalidad más bajo, longevidad más alto, un país maravilloso. Ellos evolucionaron su corrupción, es decir, la corrupción no se acabó en Japón, sigue, pero evolucionó tanto que ahora pelean es porque un sector político hizo un puente, solo para ganarse los créditos. De hecho no se robó nada, pero los créditos son de ellos. Y el otro, los opositores dicen, lo hicieron para robarse los créditos. Están peleando porque hicieron un puente. Y uno dice, no hemos hecho ni un bendito tren, ni un bendito puente. No se va a acabar la corrupción, pero sí debe evolucionar. Quiero decir, que un niño coma mocos a los 7 años, está bien. Pero un señor ya de 40 comiendo mocos no debe pasar. Y creo que los latinos comemos mocos en temas de corrupción, todavía estamos cayendo en pecados demasiado absurdos en temas de corrupción y deberíamos ir evolucionándolos poco a poco, pero acabarse de la noche a la mañana es una utopía que sirve para las urnas, ¿no? Pero no para cambiar la realidad. Yocoy, y en estos días hemos visto protestas durante semanas en países como Ecuador, como en Chile, en México, en Centroamérica, Cataluña, hasta el Medio Oriente, en el Líbano, por ejemplo, en Hong Kong. Pero en Japón no protestan, ¿por qué? Es correcto. De hecho me asusté, estaba ahorita en el Mundial de Rugby y me asusté porque dije, eso no pasa en Japón. Tenían un policía, los japoneses reunidos, tenían un policía y lo estaban tirando, un policía japonés. Y yo dije, se armó la grande aquí también. Y no, es que Japón ganó el partido y estaban tan felices que levantaron los policías y que los estaban controlando y dicen, no, ¿cuál ganamos el partido? Y es lo máximo que pasa por allá. Tienen muy claro la diferencia entre rebelión y revolución. Rebelión es salir a echar piedra y no me importa quién, solo por la emoción de ir a romper algo, rebelión. Revolución es cambios desde adentro, aceptar el liderazgo, entrar poco a poco, pero generar cambios. Necesitamos una revolución correcta en Latinoamérica y no tanta rebelión, porque esto es darle pan a los otros sectores para que digan, miren, son violentos, hay que comandarlos, hay que dirigirlos porque ellos solitos no pueden, solo saben hacer violencia. Y lo que se necesita es revolución,
que es más de me aprendo las reglas, las cumplo y ahora las voy a cambiar. Tengo la autoridad para cambiarlas. En esta era de globalización también hemos visto, sin embargo, el surgimiento de gobiernos nacionalistas, de gobiernos populistas. El caso, por ejemplo, de Donald Trump en Estados Unidos es uno de los más conocidos en la actualidad. Pero usted, sin embargo, ha encontrado en la multiculturalidad una oportunidad. ¿Cómo lo ha hecho? Es por la misma experiencia realmente. Digamos que yo crecí bajo un régimen de Correa y los maestros nos podían pegar. Y si uno le contaba al papá, el papá sentía alegría de que el maestro bien hecho, algo haría. Para eso va la escuela, para que le den duro también allá y aquí también le damos, en todo lado nos daban duro. Llego a Japón y es igual. Y de repente comenzó a cambiar. La pedagogía evoluciona. Ya ahora no nos pegan o ya no agredimos a nuestros niños. Y es maravilloso que evolucione, pero el ser humano es de extremos. Entonces ahora todo lo que el niño pida le damos, sus deseos se convierten como en mis deberes y crece una generación supremamente intolerante ante los cambios o a los imposibles. De ahí que buscamos un equilibrio. Qué bueno que se acabó la violencia, pero no perder la firmeza con la que tratamos a nuestros hijos y los formamos, sin caer ni en su violencia ni darles todo. El equilibrio nos parece que es una propuesta interesante, incluso en el tema político. Somos de extremos, o queremos darle todo a la gente, entonces démosles garrote. Pero un equilibrio nos es difícil, el equilibrio, porque el equilibrio es difícil realmente. Lo bueno cuesta. ¿Qué le puede enseñar un latino a un japonés? Nosotros que a veces nos sentimos tan olvidados, que el mundo quizá está ocupado hablando de otras regiones, ¿qué le podemos enseñar nosotros a los japoneses o al mundo? Sí, a los japoneses y a los europeos y al mundo entero. En este momento los ojos del mundo están en Latinoamérica, porque el latinoamericano, por sus vivencias, lo que le tocó vivir, desarrolló un cerebro supremamente blando, es decir, es muy bueno tomando decisiones en momentos de crisis. La zona de confort del latino es la locura y el accidente, el problema, el incendio. Soluciona, salva a la gente, reacciona de una manera impresionante. Lo que le cuesta es el método, la disciplina, eso le cuesta. Pero reaccionar en momentos de crisis, donde el europeo se paraliza y el japonés también, el latino está corriendo, salvando a todo el mundo, deteniendo al agresor. Es increíble cómo reacciona el latino y esto es un rasgo potencial ahora en temas de globalización. Yokoi Kenji Díaz también es autor de un libro titulado Salón 8, Relatos de Inspiración y Liderazgo. Usted ha publicado este libro, ha logrado venderlo en países como Colombia, Ecuador, Perú. En ese intercambio con los lectores y con quienes ven y siguen su canal en YouTube, ¿qué lecciones ha podido tomar a raíz de ese diálogo? ¿Qué conclusión ha tomado usted para decir estos son los ingredientes que hacen a un buen líder en esta época precisamente de multiculturalidad, de globalización? El equilibrio, definitivamente. Llegar a un país y sentarse a escuchar antes de hablar, analizar muy bien el comportamiento, no subestimar las personas, sus culturas, estar atento. No importa la vereda que visite, por rica o pobre que sea, hay siempre una riqueza en el ser humano que me puede enseñar. Cuando estoy atento a los rasgos y a la sabiduría de los antiguos en todo país, logro equilibrio. Necesito el equilibrio en mi vida y por eso es bueno al principio solo estar analizando y no subestimar. Hay mucha riqueza en Latinoamérica, hay mucha riqueza en Japón, pero no idolatro ninguno de los dos, ni defiendo ninguno de los dos. Se busca equilibrio entre estas dos culturas, pasión y disciplina. No es fácil, pero bueno, nada tan bueno como el equilibrio es fácil, es como lo dicen los abuelos, nada tan bueno es fácil. Yokoi, bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero sí que ha sido enriquecedor dialogar durante estos minutos con usted. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Bueno, a ustedes gracias por acompañarnos en esta emisión de Líderes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.